ADN 24 no va a llegar solamente a varios estados, va a llegar a toda Colombia, a todo Brasil, a toda Argentina, a toda Centroamérica y a toda Sudamérica, porque así como yo te estoy diciendo a ti, que con esta plataforma que nosotros estamos creando, que se llama Yacho Pro Business, y queremos el sueño de ponernos la chaqueta para desfilar de nuevo en las Olimpiadas, ADN 24 tiene que soñar de que tiene que ser vista y escuchada en el planeta y más allá. Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. Decomármol Venezuela. Tú imaginas, nosotros creamos. Rafael Mujica, tu asesor legal y representante deportivo confiable. Cap Carmindi, gorras y estilo. Miguel Nieto, de English Teaching, la fluidez del inglés. Escuela de Baloncesto Luis Terán. Crecemos al ritmo del baloncesto. Joshua Sport USA. Confianza y responsabilidad con precios reales. Datanet. Conéctate al futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de ADN 24, la identidad del baloncesto, el número 51 en la sexta temporada, y lo comenzamos vía online gracias a los buenos amigos de Idea Project, publicidad corporativa, impresión desde papelería hasta gigantografía. Dale la mejor cara a tu empresa, producto, servicio, marca con nosotros. Toma nota: 0424-526-0346. Capítulo 51, episodio 51 de lujo, sexta temporada. Cómo han pasado cosas interesantes, personajes, invitados que sin duda nos han llenado de gozo, de mucha emoción en todo este arduo trabajo que hemos tenido. Arduo, pero al mismo tiempo muy apasionante, que se llama ADN 24. Hoy vamos a conversar, él está en su casa, nosotros estamos conectados gracias a Idea Project con una leyenda del baloncesto de Venezuela. Desde ya agradecido con Dios por esta oportunidad. Créelo, ya voy a decir su nombre, que cuando yo comencé a ver baloncesto y cuando comencé a verlo jugar, jamás me imaginé que iba a tener la bendición de entrevistarlo. E incluso cuando yo comienzo a verlo jugar, todavía no sabía si iba a ser periodista o no. De cualquier manera, Dios es grande y bueno, y con nosotros está quien es considerado por muchos dentro y fuera de Venezuela uno de los 10 mejores jugadores de nuestra nación. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación, Iván Olivares. Wow, bonita introducción, Denny, de verdad. Súper agradecido con el más grande, sobre todas las cosas, como yo casi siempre empiezo mis entrevistas desde que estaba muy pequeño, porque él hace todo lo posible en mi vida. Y dándote las gracias a ti, y también a la misma vez te pido disculpas públicamente, porque desde el año pasado ha estado para conversar, para una entrevista, y el año pasado me he desviado para decirte un no por varias razones. Pero hoy en día me siento más tranquilo, más cómodo, porque hay que reconocer que no fue hoy la entrevista, es que la hemos tratado de hacer desde el año pasado, pero hoy Dios la hizo posible. Te doy muchas gracias por eso, en nombre de todo el equipo de ADN 24, la identidad del baloncesto en Lara y en Venezuela. Esto se está grabando un 19 de marzo y, como les dije al principio, forma parte de la sexta temporada de ADN 24. La comenzamos entonces con Iván Olivares, con quien compartimos algunos textos antes, como él bien lo acaba de decir, nos hemos escrito mucho. Y bueno, sabíamos dónde había nacido, pero me gusta esta parte: en el seno de Katia, en Lomas de Urdaneta, en Caracas, por allá, por el año 1961, naciste y además comenzaste a jugar basquetbol muy pequeño. Cuéntanos de esa experiencia primera con una pelota de básquet en la mano, Iván. Bueno, ahí se empieza de todo en Katia, ¿no? En Katia tú tienes con una pelota muy pequeña para jugar béisbol con pelotica de goma, con una chapita para con el palo, una pelota de goma, o la hacíamos con tape y la lanzamos arriba para jugar stop, hasta llegar a la pelota que fue la que más nos gustó a todos nosotros, a la que le dimos vida, a la que empezamos a amar,
la que fue nuestra primera novia, como fue la pelota del baloncesto. Creo que fue una pelota que ha dado mucha alegría al país, mucha alegría al mundo y que todavía la conservamos diciéndole al mundo que nosotros somos tan buenos para seguir dando alegría a nuestro país, Venezuela. ¿Qué edad tenías, Iván, cuando agarraste una pelota de básquet y entraste en un tabloncillo, o por lo menos en una cancha, en una calle allá en Lomas de Urdaneta y empezaste a lanzar? Sí, ya tenía 9 años, ya era minibásquet, la agarré porque me gustaba, me la prestaban. El parque también donde jugamos tenía un horario y ese horario te daban la pelota para que tú jugaras, pero jugamos todos. Sin embargo, bueno, al final de la película, cuando ya cumplí 10, profundicé un poco más. Esa pelota la hice más caliente, no la quería soltar. Y y ahí lanzaba más de lo normal, me quedaba más tiempo en la cancha y trataba de concentrarme desde niño en ese deporte. Iván es hermano menor de otra leyenda del baloncesto venezolano, quien por cierto, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, fue también protagonista en el año 2024 de ADN 24, Ramón Tulo Rivero. Sin duda, pero quiero que tú mismo lo comentes, que hubo una gran inspiración en Tulo en tus inicios. Lo viste, además que Tulo siempre tuvo un buen tamaño desde chamo, ¿no? Sí, no, tú lo fue grande, déjame decirte algo, ¿no? Lo que pasa es que el baloncesto ha evolucionado y tiene que seguir evolucionando. Yo siempre digo que está la época de Magic Johnson, la de Chamberlain, la de Karen Abdul-Jabbar. Hoy en día, la revolución del baloncesto en el mundo, como fue Michael Jordan. Posteriormente, Kobe Bryant, LeBron James, pero también si tú seguimos hablando de baloncesto, viene una nueva revolución que es Stephen Curry. Stephen Curry le da al baloncesto otra magia que ya no es en el aire como la de Jordan, sino en la tierra pegada al rectángulo, de esa madera bien pegada, lanzando de tres y con un movimiento de drible espectacular. En la época de mi hermano Tulo, yo creo que fue un jugador excelente. Primero porque empezó muy tarde. Él no jugó minibásquet, él no jugó juvenil. No, él jugó tarde, ya a los 16 años tú no empiezas a ver una pelota, 17. Y yo siempre digo que él nunca sabía comparar una pelota de fútbol con una pelota de básquet. Creo que se confundía, pero hasta el final que supo identificar cuál era esa pelota de baloncesto, él aprendió una regla de tres. El gancho de Karen Abdul-Jabbar, que era la época de ese baloncesto fenomenal en el mundo. No creo que exista alguien en Venezuela que haya copiado el gancho tan perfecto como él. Y ese era el gancho que él producía. Tú nunca veías a Tulo lanzando en la pintura, ahí en esa zona de 3 segundos, de frente al aro. Con su estatura, alzaba su brazo y tenía una efectividad muy buena. Aparte que para esa época el puesto 5 era mucho más importante que el puesto 2 y el puesto 3 que eran lanzadores. Y bueno, Tulo me inspiró a mí eso en el básquet en la Loma de Urdaneta, aprendió muy rápido. La publicidad le llegó también muy rápido para la época. Era el hombre quizá más alto del baloncesto venezolano en Venezuela. Se movía Durante muchos años, claro. y se movía muy bien. Y yo admiro mucho a mi hermano, te voy a decir por qué. Está uno de los mejores de la liga en todos los aspectos que podemos estudiar un basquetbolista. Quizás yo tuve más formación integral, pero para la época del baloncesto análogo, como yo lo llamo, en la década de los finales de 70, principios del 80, tú lo aprendió de todo. Y cuando tú comparas a los jugadores que venían de afuera, de Estados Unidos, el 100%, eran jugadores de puesto 5 muy valiosos, muy, muy valiosos. Cuando tú tenías al lado en Pantera del Táchira a un James Roundtree, ya tú estabas comparando dos puestos 5 a un Tulo y a un americano que venía con formación integral, con juegos universitarios, y Tulo no tenía ni siquiera juegos en las Lomas de Urdaneta. Jugábamos con un equipo, claro, que se llamaba Proquet, que era una liga metropolitana, pero no era el fogueo con que venían los americanos ya a nuestro país.
Y Tulo tuvo la valentía que llegando esos americanos, rodeado de otro americano que era muy bueno al tamaño de Tulo, eh, de apellido Sims, me recuerdo clarito que yo estaba en la tribuna muy pequeño y tenía un piloto, quizás el mejor que ha tenido Venezuela, que se llama Sam Shepard. Cuando Tulo está en ese equipo, tú nunca te ibas a imaginar que Tulo se iba a titularizar con la triple corona, campeón rebotero, campeón encestador y campeón tiro libre. Primero, que tú sabes, Denny, y discúlpame que me extienda, que los jugadores del puesto 5 de la década de los 70, 80 no salían de allí y no eran tampoco buenos lanzadores de tiro libre. Rebotero sí, por su estatura, pero campeón encestador cuando tú tienes un piloto fresco como Sam Shepard, como Lewis Linder en Guayqueríes, como Gerald Cunningham en Guayqueríes, tú dices, algo está pasando aquí. Entonces, yo creo que para mí, Tulo, mi hermano, tiene en la carta aval que ha sido uno de los mejores jugadores de la década análogo del baloncesto en Venezuela. Me gusta ese término, no, nunca me lo había imaginado, no lo había escuchado, baloncesto análogo. Estamos en el, luego vino el digital y ahora, ahora también hay una especie de virtual. Por cierto, voy a promocionarlo, por si acaso usted se está conectando recientemente a ADN24, busca capítulo 28 de la identidad del baloncesto, ahí vas a encontrar a mi amigo Tulo Rivero en una conversación similar a esta, donde nos cuenta mucho también de su historia. Gracias por eso, Iván. Volviendo a Iván Olivares, en esa primera etapa, en esa, antes incluso de la adolescencia, tengo por aquí parte de tu resumen, de tu hoja, tu bachillerato, Liceo Sagrada Familia y Andrés Bello, donde me imagino que, bueno, sí, bachillerato en la adolescencia, quise decir, pero tanto en la primaria, 9 años, y entrando a la adolescencia, en el bachillerato, ahí estaba el baloncesto. Hay una historia bien interesante con lo de lo que te corresponde luego al viajar a los Estados Unidos buscando abrirte paso por allá. Pero quiero que primero me cuentes, en ese bachillerato sales del Liceo Andrés Bello con ese sueño. Quiero que me cuentes cómo comienza a hilvanarse la carrera de Iván acá en Venezuela antes de pensar en Estados Unidos en cuanto a la Liga Especial. Bueno, fíjate que antes de llegar a la Liga Especial, hubo un entrenador de nombre Camagüey Espinosa. Él fue entrenador de la selección juvenil con que nosotros asistimos a los Juegos Panamericanos en Argentina. Pero antes de llegar a Argentina, yo decía en estos días que nosotros tuvimos una pretemporada en la Universidad de Boston College y ahí el profesor Camagüey, ese coach, con su tabaco y su habano, que no se lo permitían en esa cancha, él nos decía qué teníamos que hacer. Pero fíjate, Denny, cuando volvemos que en esa década de los 80 todavía se existía mucho el baloncesto análogo. Y cuando digo análogo, la jugada salía de la pintura. Era Okay. doble stack. Tú te pones el alero se ponía al lado del centro, porque el centro era el que le iba a hacer la cortina al alero para que el alero saliera con el lanzamiento o la introducía dentro para que el pivo pudiera encestar. Esas eran las jugadas muy básicas. Cuando llegamos a Boston, es donde empezamos a darnos cuenta que el baloncesto se jugaba de otra forma. Y nosotros, estos juveniles, estaba José Osvaldo, que en paz descanse, que fue presidente de Panteras de Miranda, ya falleció, estaba Armando Palacio. Nos dimos cuenta rápido de que el baloncesto estaba cambiando y nos adaptamos en esa competencia de campamento juvenil en Boston y nos llevamos y nos traducimos a Argentina para los Juegos Panamericanos. Y eso es lo que nos da a nosotros
un triunfo por primera vez en la historia de tomar una medalla de bronce por delante de Uruguay, porque antes la década de los 80 al principio era una trilogía. Argentina, Brasil, Uruguay, Brasil, Uruguay, Argentina, pero nunca era nombrada Venezuela. Y nosotros empezamos a escalar a través de ese Panamericano Juvenil en Argentina. Y se veía la unión de esas dos generaciones bien interesantes que estuvieron en esa competición que acabas de mencionar, esa generación de Sosa, de Tulo, y con un Cal Herrera, un Evo Olivares, un Gabriel que ya venían y se unieron, que fueron los que más tarde fueron los héroes de Portland, ya vamos a hablar de los héroes de Portland, y se dio todo esto tan interesante que acabas de contar. Llega la Liga Especial. Sí, claro, pero es que fíjate que la Liga Especial La era Liga la Especial en la vida de Iván Olivares, inspiración. quiero decir. Sí, pero Ajá, ajá. fíjate que la Liga Especial a su comienzo con Guayquería no Esparta fue un equipo nacional, fue algo que todo el mundo lo nombraba, donde fueras se escuchaba. Y nosotros los juveniles ya queríamos introducirnos a esa liga especial, pero teníamos que darnos a conocer en esos campeonatos. Pero el sueño de todos nosotros era llegar y llegamos. Yo escuchaba a Cruz Lairé, yo escuchaba a Luis Lairé y déjame decirte, el lanzamiento de Luis Lairé era perfecto. Cuando tú veías lanzar a un Nelson Bompar, era perfecto. ¿Cómo Nelson Bompar podía lanzar tan bonito, tan bello, con una mecánica excelente y te brindaba el canasto desde muy lejos? Yo decía, hay que aprender de eso. Yo veía a un Luis Lairé que se colocaba y lanzaba con un estilo y yo sabía que la pelota iba a entrar. Y esos fueron los comienzos de nosotros que empezamos a copiar de ellos, que era mi posición para llegar a donde llegué en la liga profesional. Sin ellos no era posible Claro. copiar lo que Iván Olivares quería copiar. Fíjate, te voy a hacer esto ocurrió, Denis, esto no se nombra mucho. Mi primer año en la liga especial, nosotros teníamos un jugador de nombre Fran Díaz, también de las Lomas de Urdanetas. Fran Díaz tenía un lanzamiento espectacular, pero era un set shooter. Él necesitaba tiempo y espacio. Y si él lo tenía, tú sabías que el lanzamiento podía entrar, pero no tenía la penetración al aro. Entonces no se pudo mantener en la liga porque empezó a evolucionar el baloncesto. Y recuérdate que el lanzador posteriormente tenía que saltar verticalmente para que no te bloqueara la pelota. Fran Díaz no saltaba. Si hubiese saltado, créeme lo que hubiésemos llegado más lejos con él. Con toda esa inspiración que tuviste con jugadores venezolanos cuando van a Boston, llega tu primera incursión a la Liga Especial. ¿Con qué equipo y cuántos años tenías cuando comenzaste en la Liga Especial, Iván? Tenía 17 años con el equipo Telefonista de Caracas. Ahí estaba Gustavo Massa, Douglas Varina, Tavo Solórzano, Sarín Riva, Ramón Tulo Rivero. Estaba estaba Mujica, estaba también Bruno, estaba muchos jugadores muy buenos. A mí no me conocían por Olivares, me decían Rivero, porque como era el hermano de Tulo, me decían Iván Rivero. Pues cuando ven la cédula, este es Iván Olivares, que tiene que ver con Rivero. Pero es la misma sangre, es la misma persona y es mi hermano mayor. Y ahí fueron los comienzos, fíjate, en la Liga Especial. Ahí llegó ahí llegaban los entrenadores de Estados Unidos. Eran invitados. La Liga Especial creció con potencial, muy organizada, con pocos equipos, pero creció como tenía que crecer. Bueno, ¿cuántos años en la Liga Especial para decidir ir a los Estados Unidos
en cuanto a la beca, la universidad y todo eso, que también es una historia bien interesante que contar. Sí, bueno, yo fui suspendido, ¿viste? Yo fui suspendido. Esto no lo saben muchas personas, esto lo vas a saber a través de tu podcast, la gente. Yo fui a Estados Unidos después de mi primer año en la liga especial. Estaba en mi curso de inglés. No había un curso de inglés como segunda lengua, fíjate. Te enseñaban lo que tenían que enseñar y tenías que aprender como tenía que aprender. Ahí yo voy a un junior college. En ese junior college, yo tomé varias clases, todo muy bien. Mi segundo año yo voy a Springfield College. Y cuando yo llego a Springfield College, yo no pude jugar la primera temporada con ellos porque antes no se permitía. Cuando te transferías de una universidad a otra, tú tenías que sentarte un año. Y yo me sentí un año con Springfield. Yo te veía los juegos de Springfield en la tribuna. No podía practicar con ellos, no podía entrenar con ellos. Tenía que seguir entrenando solo y robándome el tiempo cuando el equipo de la universidad no estaba en práctica. Yo trataba de tomar una clase antes de que ellos llegaran para yo lanzar pelotas solo y seguir jugando solo. Eh, pero cuando yo empiezo a jugar, esa temporada que yo no jugué, yo regresé a Venezuela, jugué también con Caracas y no hubo problema. Cuando yo empiezo a jugar con Springfield, que termino la temporada con ellos en el mes de marzo, yo en verano regreso a Venezuela y hago unos partidos en la liga especial y yo soy el primer jugador que ha sido vetado en la NCAA porque pensaban que yo era jugador profesional en Venezuela porque ganaba un dinero. Y cuando yo regreso a Estados Unidos, el entrenador me dice, ¿tú jugaste en Venezuela? Le digo, sí, sí jugué en Venezuela. ¿Cuántos partidos tú jugaste? Le digo, varios. ¿Cómo cuánto? Buscaron las planillas en Venezuela, jugué 17 partidos en Venezuela. Y cuando la NCAA se enteró que yo jugué en Venezuela, me suspendieron por los primeros 17 partidos en el calendario de la universidad, mi primer año. Y el entrenador se volvió como loco, porque el calendario tenía 30 juegos y los primeros 17 yo tenía que estar en el banco. Como yo fui un caso inédito, es como una jurisprudencia en los Estados Unidos, por primera vez ocurre un caso de eso, le aceptaron a mi entrenador que los juegos de pretemporada contaran como unos de los 17 que me suspendieron. Y solo me pudieron sentar 4 partidos porque hicimos muchos juegos de pretemporada. Y el primer partido contra una universidad que se llama Bridgeport, Connecticut, ellos trajeron de África a un jugador que se llama Manute Bol. Y Manute Bol llegó muy flaco, muy alto y sin un diente. Y ese fue su primer partido y fue contra la universidad que yo estaba. Y yo quería jugar contra él y no pude jugar porque me tuvieron que sentar los primeros 4 partidos. Esa fue la última temporada que yo jugué en Venezuela y después que me graduó es que vuelvo en el año 86, 87 a jugar la liga especial en Venezuela. El trabajo y la constancia dan fruto. Eso sin duda, no solamente en el baloncesto, pasa en todos lados. Sucede en cualquier carrera, en cualquier disciplina, en cualquier oficio. Y es justo lo que ocurre con Iván Olivares, con su bonita historia en la Universidad de Springfield, porque tanto fue su trabajo, que llegó a ser exaltado como el primer Latino Hall de la Fama en 1998, donde aprendiste un montón de cosas. Cuéntanos parte de esa experiencia, por favor, Iván. Eso es espectacular. Eso cuando tú dices, lo hemos hecho bien, ¿no? Lo hemos hecho bien. Yo me recuerdo cuando salí de Katia, de las Lomas de Urdaneta, rumbo a los Estados Unidos, y mi mamá me paró y me dice, ¿tú sabes por qué yo te dejo ir a los Estados Unidos? Ajá, sí, mamá, ¿por qué? Primero porque creo que no vas a fumar marihuana. Ah, no, mamá, no se preocupe, eso no va a ocurrir. Y cuidado con una mujer embarazada. Usted vaya a estudiar. Entonces yo dije, cada vez que eso
yo olía ese olor de la marihuana, yo me iba para la otra acera y cuando veía que se me estaban acercando mucho, yo decía: "Aléjate, Iván Olivares". Eso 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 también te lleva a la concentración de lo que tú estás haciendo. Tú no te desvías un poco, ¿no? Y por eso digo que mi novia en Venezuela, en el Parque de Consejo Venezolano del Niño en Catia, fue mi primera novia. Esa primera novia también fue en Springfield, y yo no abandoné esa novia, que era la pelota de baloncesto. Y eso es concentración, eso es disciplina, esas son las ganas de hacer las cosas bien, no te estás desviando. Y también había una regla en Springfield, no solo en Springfield, en la Universidad de los Estados Unidos, tú tienes que mantener un promedio cada semestre. Si tú no elevas el promedio cada semestre, tú perdías la beca automáticamente. Automáticamente yo siempre tenía temor a eso, tenía mucho, mucho temor. Y se me concentraba en estudiar lo más que podía, se entrenaba muchísimo y para ser mejor cada día, tú tenías que quedarte más tiempo en la cancha y estudiar un poco más. A veces yo salía de la biblioteca a las 11:30 de la noche, casi ya para cerrar. Hay una parte del aprendizaje, parte de lo que me contabas antes de grabar, tiene que ver con hacerte a aprender el inglés de una manera más fluida, trabajar en equipo. Iván obtiene la licenciatura en Administración de Negocios y regresa con honores a Venezuela, exaltado al Salón de la Fama para continuar su carrera en la LPB y su labor en la fundación, en su fundación que de la cual ya vamos a conversar. Me gustaría preguntarte algunas cosas, Iván. Cuando obtienes esa licenciatura en Administración de Negocios, ¿nunca estuvo planteado ejercer esa carrera ya? Primera pregunta. Creo que el baloncesto estaba en primer lugar. ¿Qué edad tenías? Y si había una persona que estaba contigo asesorándote, como que dirigiéndote, dándote recomendaciones, quizás por tu corta edad, para tomar decisiones tan trascendentales, porque estabas siendo egresado de una universidad de los Estados Unidos y con honores. Recuérdate que volvemos a la época análogo. En la época análogo nosotros no teníamos un agente que nos representara. El primer agente que yo tengo en el baloncesto fue un uruguayo que me dice: "Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Tú crees que yo te pueda representar aquí en Uruguay para que tú juegues en un equipo aquí en Argentina como extranjero?". Y yo le digo: "Bueno, mira, sería un sueño". Entonces me dice: "Lo primero que tú tienes que hacer es tener un fax". Sí, no hay problema. Ese día yo salí, compré un fax. Recuerda que no todo el mundo tenía línea CanTV. Yo tenía 2 líneas CanTV en mi casa, conecto el fax y el primer fax que a mí me llega es de un uruguayo representándome para yo llegar a Argentina. Y de esa forma es que yo consigo mi contrato en Argentina. Posteriormente en Argentina ya yo estaba creciendo, ya no necesitaba el FAT para llegar a Brasil, y entonces me quedo en Brasil tranquilamente en mi segunda temporada, decidí jugar en Brasil y no en Argentina. Y eso es una etapa muy linda de la vida también, porque ahí te encuentras solo, ahí no te encuentras con familia, ahí te encuentras como que tienes que seguir con la misma disciplina que viene de tu casa en cualquier etapa mm, donde tú te encuentras jugando en el mundo, porque sin esa disciplina no vas a ser llamado el año siguiente, sin esa disciplina no vas a llevar el mercado para tu casa, sin esa disciplina no vas a tener trabajo y sin esa disciplina se va a conocer en Sudamérica de que tu baloncesto decae. Pero con la disciplina te elevas cada día más y eres nombrado en todos los países para que te puedan llegar los contratos. Quiere decir que más o menos parafraseando y en cuanto a la pregunta, el talento que ya te caracterizaba y con el cual eras identificado en el básquetbol hace tomar la decisión, yo continúo jugando baloncesto, no voy a ejercer administración en los Estados Unidos. Sí, claro, es que fíjate, es que en tu etapa de crecimiento tú te vas dando cuenta que te va favoreciendo. Y yo sentía que lo que me favorecía era el baloncesto. Y aparte que yo soy un apasionado de eso, soy un apasionado. Y yo creé mi propio destino, tres actitudes dentro del baloncesto y las desarrollé. Una de esas fue el lanzar
el tiro libre con mayor perfección. Llegó la línea de tres, recordándome de nuevo de Luis Lairé, de Leopoldo Bompard. Una de las cosas bellas que yo aprendí en Trotamundo fue tener al lado a Ole Smith. Ole Smith, yo vi que era un gran lanzador y Ole Smith se identificó rápido conmigo y él me enseñó dos cosas, dos trucos en el lanzamiento que a mí me dio resultado. Y una tercera que yo veía que yo la desarrollé era que yo era muy rápido, era muy, como decía la gente, muy eléctrico, ¿no? Entonces yo cuando tomaba el balón, si no tenía el lanzamiento, yo tenía una rapidez para desplazarme hasta el aro. Y entonces, con el tiro libre, con la rapidez y el lanzamiento de tres, me concentré que me hizo olvidar lo que es la carrera que yo obtengo, que es administración de empresa. Claro, claro. Incluso, Iván, esta pregunta es obligada. Estando en la universidad, desarrollando carreras, Hall de la Fama, tuvo que haber pasado por la cabeza de Iván Olivares la palabra NBA en algún momento. Es que la NBA te pasa, así cuando yo te dije que yo en la época juvenil quería entrar en la liga especial. Esa era mi primera NBA, con mi primera plataforma. Posteriormente, cuando yo me quedo ya estudiando en los Estados Unidos, ya yo no veía esa plataforma de la liga especial, sino que ya yo empezaba a sentir la plataforma de la NBA y me empiezo a enamorar para llegar aquí arriba. Y hay algo que yo siempre digo, yo hice la escalera del póker para llegar a la NBA. Fui buen estudiante, mantuve mi promedio para finalizar mis 4 años en la universidad. Fui All American, primera escogencia, y yo quiero decirle al mundo cómo se llega a All American y cómo tú eres la primera escogencia, porque a veces tenemos duda de cómo se forma esa escalera. Primero, que tú tienes que tener una buena temporada colegial, tiene que estar entre los mejores lanzadores, pero también tiene que estar no solo porque meta más puntos, sino porque también tú mantienes un porcentaje de lanzamiento por encima del 50%. Ahí es donde los entrenadores te empiezan a ver. Tienes que tener otra actitud. Yo tomaba 11 rebotes por partido y yo lanzaba muy bien tiro libre. Eso me iba a llevar a mí a la NBA. Entonces, mi último año, en el año 86, se reúnen los entrenadores de toda la conferencia, que son mucho más de 100 entrenadores, y ellos empiezan a ver toda la temporada del año 86, quién llegó a la final, qué jugador tomó mejor el tiro libre y lo convirtió. Aparte de eso, si tienes muchos rebotes, también te suma. Y cuando esos entrenadores que todos los años tienen que hacer lo mismo, tres escogencias, ellos toman tres equipos All American. El primero, el segundo y el tercero. Yo estuve en el primero y la primera escogencia. Y fíjate que en el segundo estaba Mario Eli. Mario Eli jugó con Cal Herrera en la NBA. Y Mario Eli fue campeón en la NBA. Pero Mario Eli tampoco llega a la NBA el año 86 cuando yo quedo All American. Aun cuando yo estaba por encima de Mario Eli y él estaba en el segundo equipo, Mario Eli tuvo que jugar overseas, como jugar en el extranjero, y 2 y 3 años más tarde prueba de nuevo la NBA porque nadie lo drafteó y es donde queda NBA. Nosotros los latinos no éramos apetecibles para el baloncesto americano. Todavía se mantenía en Estados Unidos que los americanos eran los mejores basquetbolistas del mundo. Y no es que no lo eran, sí lo eran, pero habíamos jugadores que queríamos, que teníamos los números, pero no entrábamos. Pero eso no limita al jugador de baloncesto. Regresé a mi país, jugué en mi país y todo por mi país y soy contento también con eso. Esa es la NBA. Y si tú me preguntas, ¿y jugaste en la NBA? Claro, jugué con los mejores jugadores de la NBA en la final del preolímpico. Entonces, este señor que está aquí, este señor, el más grande, te da un regalo.
No estuviste toda la temporada, pero estuviste con los mejores 12 de la historia. Qué mejor que Sí. con ese. Soy de ganar, Allá en Portland, claro que sí. claro. En Venezuela, tu experiencia entre la Liga Especial y el DPB pasó por telefonistas, gaiteros, trotamundos y cocodrilos. Sin duda, todos recordamos y queremos reforzarlo en este momento, pero quisiera que tú mismo así lo confirmaras y nos lo comentaras, que los mejores años, no solamente por los títulos, por las anotaciones, por cómo lideraste, estuvieron con el equipo del Cabriales, con Trotamundos de Carabobo. Muchos buenos recuerdos. Se hizo de Trotamundos un equipo de Venezuela, incluso en un momento determinado. Incluso llegó a coincidir con que particularmente en Lara, desde donde estamos grabando, no tenía baloncesto de algunos años y por la cercanía casi todos los barquisimetános iban a Trotamundos y como siempre digo, ¿y cómo no ir a Trotamundos con ese equipazo que tenía durante todos esos años? Ahí fueron los mejores años de Iván Olivares sin duda, con el Cabriales. Sí, porque fíjate algo. El Trotamundo se creó con éxito. Había una filosofía. No solamente era un eslogan. El eslogan al principio era misión éxito. Qué mejor eslogan que ese. Era un buen eslogan. Pero era que se aplicaba ese eslogan. El dueño de equipo, el señor Germán Blanco, siempre quería ganar. Y si no ganaba, se cortaba las venas. Tú le tenías que haber visto el rostro al final de la temporada. No era feliz si nosotros no éramos campeones. Y cuando nace el Trotamundo en el año 84, en el año 84, no queda campeón, ni en el año 85. Pero él sabía que en cualquier momento, con su pasión que no tenía al principio y su formación de ganar en la vida, nos lleva en el año 86 a tener uno de los mejores equipos conformado y formado por un narrador que no era narrador, era gerente, era todo, que es el señor Nelson Jiménez. Nelson Jiménez no solamente tenía un micrófono para narrar y comunicar a través de una radio, sino que él tenía un micrófono con la visión de qué jugador le faltaba y qué puesto faltaba para quedar campeón en una temporada. Y eso fue temporada por temporada, temporada por temporada, hasta tener un equipo que a veces nosotros no nos hacía falta el tercer americano. Teníamos un equipo que ya estábamos estructurados, un equipo que ya nos conocíamos, un equipo que teníamos la sangre ganadora, que no nos gustaba perder. Nosotros perdíamos un partido y en el Dogado podíamos tener discusiones con voz muy alta. No físicamente, no agresión, pero sí discusiones altas porque no nos gustaba perder un partido. Y si no nos gustaba perder un partido, menos nos gustaba perder un campeonato. Entonces, por eso es que el triunfo del equipo Trotamundo, y donde hay triunfo, donde hay victoria, donde hay campeonato, donde hay alegría de un público que vivió todo lo que nosotros vivimos, son obviamente no solamente los mejores años para Iván Olivares, sino los mejores años para el baloncesto, los mejores años para el público que asistió, los mejores años de la narración en el estado Carabobo, que lo llevó por toda Venezuela. Ya la gente esperaba al Trotamundo para verlo jugar. No era Iván Olivares, no era Aol Smith, no era un Sanchepa, no era un Alexander Neche, no era un Alonso García, no era un Prostin González, no era un Luis Jiménez, no era un Coya, no era un Sanchepa, era el nombre Trotamundos. Y eso fue lo bonito de esa franquicia, que aun cuando tenía muchas estrellas, la franquicia, el nombre a veces pesaba mucho más. Luis Jiménez, protagonista también de ADN 24, tuvimos la oportunidad y la bendición de grabar con él. El capítulo 24, por cierto, fue con el silencioso Luis Jiménez que nos contó algo constante de lo que tú acabas de comentar también. Sí, al principio decías que Guayquería fue una identidad del baloncesto venezolano. Creo que Trotamundos y en su momento, por supuesto, Marinos también se apoderó de esa identidad porque de verdad que creció el básquetbol, las transmisiones, la fiebre de seguir el básquetbol. Trotamundos hizo ese trabajo bien importante de la gerencia y ahí estuvo Iván Olivares, donde por cierto se retiró el nombre. El baloncesto venezolano en esa época, bueno, todavía la liga como tal, hablemos de la liga, no de la selección,
siempre se jugó en unas fechas donde les dio la oportunidad a los que con su talento podían lograrlo, jugar en el extranjero en otros meses, en otras temporadas del año. Iván tuvo la oportunidad de jugar tanto en Colombia como en Brasil, también en Argentina. ¿Algunas diferencias en esas ligas que tú viviste? ¿Dónde viviste la parte más emocionante, Iván? Tanto en Colombia, Brasil y en este caso Bahía Blanca, que fue con Argentina con estudiantes. Bueno, todas fueron diferentes. Primero porque en Colombia vuelve a renacer el baloncesto colombiano porque se detuvo al principio de los 80 y vuelve a nacer con la Copa Postobón en el año 88. Y el señor, el dueño del equipo, no era dueño de un solo equipo, era dueño de los 8 equipos en Colombia. Y va a Venezuela, se reúne con el señor Germán Blanco y conforma cómo triunfar en Colombia de lo que se está haciendo en Venezuela. Y este señor, Germán Blanco, lo introdujo para que se llevara el mejor baloncesto para Colombia. Y le dijo, tú quieres triunfar, te tienes que llevar buenos jugadores en Venezuela. ¿Y quiénes son? Casi todos. El que te lleve, todo va a ser bueno. Pero llévate a Sanchepa, que va a ser muy bueno. Llévate a Armando Palacio, que no saltaba una tarjeta de crédito, como yo digo, pero metía punto dentro, dentro de la pintura. Pero llévate a Iván Olivares. Y ahí nosotros llegamos a Colombia. Me recuerdo que en mi primer partido, yo estaba en Cúcuta a las 11 de la mañana para tomar un vuelo para Bucaramanga, que es muy cerca, es decir, como de Valencia, Barquisimeto, vía aérea. Y el vuelo se atrasaba mucho, 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 como a las 6 de la tarde. Yo pregunté, ¿y por qué se atrasan mucho los vuelos? Y me decían, es que están poniendo bombas en los vuelos y la gente tiene mucho temor y tienen que revisarlo muy bien para poder salir para el estado que tú vas. Y bueno, yo me recuerdo que llegué al aeropuerto de Bucaramanga como a las 8:30 de la noche y me recogen. Ya el partido a las 8 tenía que haber comenzado. Y me dicen, el partido no va a comenzar hasta que tú llegues. ¿En serio? Sí, en serio. Me recuerdo que en el aeropuerto quedaba en el tope de una montaña y como si tuvieran un Junquito en Caracas, allá en el estado de Aragua, en Junquito, tenía que bajar la montaña hasta llegar a la ciudad. Y en ese transcurso yo me iba vistiendo, me iba poniendo el chor, me iba poniendo la franela, me iba poniendo los zapatos, yo mismo me iba vendando los tobillos, todo eso lo hice. Y cuando yo llego a la cancha, el estadio estaba full, nadie se movió. Nadie se movió, llegué como casi a las 10 de la noche. Y yo decía, wow, y este público tan hermoso esperó para que yo viniera a jugar, se merece lo mejor de mí. ¿Sabe con cuántos puntos yo terminé esa noche? Con 53 puntos, Denis. Oye, imagínate. 53 puntos, 53 puntos y contento y feliz, con un promedio muy alto. Y me recuerdo que salió una noticia en Bogotá y salió Armando Palacio, que jugaba para ese equipo. Y lo entrevistaron en la última, como en el noticiero del mediodía, vía televisiva, y él decía, es que yo le dije a ustedes que esperen y vamos a llegar porque se va a ser campeón encestador. Y así fue. Ese fue entonces un triunfo para Colombia, un triunfo para Venezuela. Y en el año 91 nace en el año 91, nace la escuela Iván Olivares, que todavía se mantiene en Colombia. Así como tú también me hiciste una pregunta. ¿Y cuál es el camino para tú aplicar lo que tú aprendiste y de lo que te graduaste en Estados Unidos? Bueno, mira que lo estamos aplicando ya, estamos haciendo una corporación, ya está creada, Qué bueno. netamente deportiva para llevar el mejor baloncesto ahora desde Estados Unidos para el mundo. Para Qué bien. ¿Va a llegar a Venezuela? Claro que tiene que llegar a Venezuela, pero estamos desde hace más de un año conformando esto para no perder ningún detalle. Y vamos a ser uno o una de las mejores organizaciones deportivas aquí dentro de los Estados Unidos. Ya está Qué bueno. formada, ya tenemos los socios y
la estamos dando a conocer, estamos saliendo al aire, la estoy dando a conocer a través de tu programa. Esa es otra anécdota. Bueno, Hiciste la pregunta y estamos trabajando avalados con la mayor institución del baloncesto, que es la FIBA, y todo va a ser a través de FIBA. Va a ser certificado el baloncesto con árbitro certificado, con técnico certificado, pelota de la FIBA, uniforme certificado. Queremos llegar al mundo a través de esta plataforma que estamos creando con nuestros socios, y creo que el baloncesto va a brillar de bueno. venezolanos en el mundo para el mundo. No, felicidades, Iván. Bueno, de más está decirte que ADN 24 está completamente a la orden para promocionar, difundir y llevarles, pues ayudarles con todo ese proyecto que tienen. Y sí lo vas a llevar, porque te Iván, va a llenar de alegría. Fíjate algo, fíjate algo. claro, ¿Por qué te va a llenar de alegría? Porque no se trata solamente de una formación integral, ¿no? Aquí vamos a tratar con todo, con profesionales, con estudiantes, con, con fanáticos, con todos. Pero lo bonito de todo esto es que la visión nuestra no es quedarnos a hacer un torneo 3x3 y que todo el mundo se vaya para su casa y se lleve un uniforme. No, 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 no. Desde la plataforma que estamos creando es que estos torneos sean un circuito todo el año. Y este circuito es tan profesional que, con el aval de FIBA y la certificación de FIBA, queremos organizar los torneos hasta llegar a una olimpiada. Hasta llegar y nosotros organizar los torneos en las olimpiadas. Sabe que esto va más allá de lo normal. Iván Olivares, el grupo de personas que nos acompañan en esta empresa, nos queremos poner de nuevo en el baloncesto 3x3 la chaqueta para el desfile de las olimpiadas. qué bueno, qué bueno. Ahí estaremos bien pendientes. Iván, nombraste un capítulo bien interesante de Colombia. Quiero saludar a todas las personas que se conectan desde cualquier parte de Latinoamérica, pero particularmente Colombia, más específicamente Cúcuta, Bogotá y Medellín, quienes nos siguen, quienes están conectados, y cuando buscamos las estadísticas de ADN 24, así el YouTube Studio lo refleja, y de verdad que les damos gracias a todos los amigos de Colombia por sintonizar, por aceptar y por ser parte de la identidad del baloncesto. Hay un capítulo Para sumamente... seguir en Dime, Colombia, para seguir en Colombia, y disculpa que te dime. interrumpa, No, no, dale, nombraste dale, dale. Cúcuta, Medellín, pero no nombraste a Bucaramanga. Bucaramanga, No nombra Bucaramanga, claro. no nos han escrito de Bucaramanga, No, no, fíjate, no, tienes pero que nombrar a Bucaramanga, porque ADN 24 no va a llegar solamente a varios estados, va a llegar a toda Colombia, a todo ven, Brasil, a toda Argentina, a toda Centroamérica y a toda Sudamérica, porque así como yo te estoy diciendo a ti, y con esta plataforma que nosotros estamos creando, que se llama Ya Pro Business, y queremos el sueño de ponernos la chaqueta para desfilar de nuevo en las Olimpiadas. ADN 24 tiene que soñar de que tiene que ser vista y escuchada en el planeta y más allá. ¿Ok? No oye, te limites, no te limites. Y Bucaramanga, y yo le hago un llamado a Bucaramanga a través del profesor Carlos Parra y su esposa. Si su esposa, Carlos Parra, no estuviera allí en esa escuela y en esa academia, porque su esposa es pilar para que esto siga triunfando, y le hago un llamado a ellos para que todos los alumnos de la academia sigan ADN 24 para que se enteren del deporte actual del baloncesto. ven, gracias, gracias Iván, que así sea. Muchísimas gracias por tus palabras. Hay un capítulo muy especial, todavía nos quedan por lo menos 2 cuartos de programa. Hay un capítulo muy especial, que es recordado por todos los venezolanos, y yo he insistido conjuntamente con muchos amigos en hablar de eso con la generación de los que tienen menos de 25 años. Y ese capítulo se llama Los Héroes de Portland, en donde Iván Olivares, conjuntamente con otros 11 y un gran director técnico, el boricua Julio Toro y todo su cuerpo técnico, dejaron bien en alto el nombre de nuestra nación. Y un trabajo que se viene haciendo incluso antes de los Héroes de Portland, el suramericano, ¿no? El 90, todo este trabajo, pero quiero que nos cuentes desde Iván Olivares, los Héroes de Portland.
Es la plataforma más grande que tiene el universo deportivo. No hay otra. Si las Olimpiadas no fueran el techo del deportista, yo quisiera ir mucho más allá. Pero ya llegar al techo para todo deportista en cualquier disciplina son las Olimpiadas, es donde todos queremos llegar y tocar ese techo. Y ese techo lo tocamos nosotros y fue un techo extremadamente espectacular, porque ahí tuve la decencia, la organización y la ejecución de muchos países en un solo centro. Cuando llegamos a Barcelona, España, tú puedes ver cómo es el transporte. El transporte es de 5 estrellas puntuales y el que se queda y no va a la hora se quedó. Fíjate que ahí, después que tú estás dentro de recinto, la seguridad es la seguridad. Ahí nadie penetra si no tiene una identificación de su país y que de verdad está avalado para poder estar adentro de ese recinto olímpico. Tú puedes ver hasta cuando tú lavas la ropa. Me recuerdo que en cada cama había una malla. La malla tenía un número, un número. Tú metías tu ropa con que tú practicabas o con la que tú sudabas, le ponía el número, lo bajaba y lo presionaba en la malla. Tú ibas al lavandero, lanzabas tu malla con tu ropa, se empezaba a lavar y tú podías ir a entrenar. Regresaba y ya la ropa estaba lavada y estaba guindada, esperando que tú vinieras a retirar tu malla para tu entrenamiento en la noche o el otro día. Es decir, que todo es a la perfección. Entonces, cuando tú te hablan de las Olimpiadas, es a donde tú quieres llegar. Pero llegar es sumamente difícil, Denny. No es fácil. Así como tú te consigues personas para trabajar en tu equipo, tus productores, a Luis, a José, y tú te sientes cómodo, ¿cuánto quizás han pasado por tu programa y tú no te has sentido cómodo para llegar donde tú has llegado hoy? Porque decir que tú tienes 6 temporadas, no son 6 temporadas de Netflix, son 6 temporadas reales que tú has sentido de no tener nada ni nadie que te está viendo al principio en la temporada 1 a llegar a la temporada 6 y decir, hemos crecido con base. Entonces, tú estás diciendo hoy en día que tú eres un comunicador social olímpico, porque no es fácil llegar a 6 temporadas y con triunfo. Entonces, Sí, esa es la Olimpiada, Denny, esa es la Olimpiada. Yo decía en estos días a un amigo que me entrevistó también, le decía, es que yo me vi en la mesa con Boris Becker y yo me vi caminando con Magic Johnson y yo sentía a mi lado una raqueta de tenis y veía al rey de España. Al rey de España yo lo vi bajar en un helicóptero dentro de la Vía Olímpica para ver a su hijo que estaba en el equipo de canotaje. Cuando tú ves toda esta elegancia, con respeto, eso es la estrella de un deportista. Es la estrella de un deportista. Porque ya después de esa Olimpiada no hay más nada. Tienes que volver a cumplir un ciclo olímpico para ver si te ganas el placer de llegar a otras Olimpiadas. Si no te lo ganas, no vas a cumplir la 7ª temporada de Denis en estos podcasts. en ADN 24. Iván, el mejor equipo, y se vio también, eran muy buenos amigos los 12 que estuvieron en Portland y en Barcelona. Es que fuimos una familia, aún con todo defecto. Tú tienes a lo mejor, yo no me parezco a tú, yo nunca, te soy claro, yo traté
de emular a Tulo lanzando el gancho. Y yo nunca pude meter un gancho. El que lo medio emuló fue Rostin. Sí, fíjate que sí, pero el gancho de él era distinto al de Tulo. El de Tulo era el propio gancho que venía de abajo, lo subía y lo convertía como Karen Abdul-Jabbar, lo que hablábamos al principio. El, El Sky Hop. sí, el de Rustin fue desde arriba hacia arriba. Desde arriba, pero con una efectividad impresionante. Él no necesitaba lanzar de frente al aro, porque no era su fortaleza, pero su fortaleza, cada vez que él lanzaba ese gancho, la efectividad seguro pasaba al 75%. Y para la estatura que él tiene, que no era la mejor para esa posición, era un gancho, yo te podría decir que bastante perfecto. Son los dos jugadores que yo he visto que han jugado así. Otro jugador que yo vi jugar debajo del tablero, que me encantaba mucho por su coraje, no tenía la estatura, quizá, Luis Sosa. Luis Sosa fue un puesto 5, bellísimo, bellísimo. Yo te puedo hablar de un Alinson García que jugaba. Alinson García no era ni puesto 4 ni 5. Alinson era para jugar puesto 3 quizás. Y yo veía a Alinson García jugando puesto 4 y 5 en algunas oportunidades con una efectividad increíble. Iván, Richard Medina también está en esa lista. Wow, porque Richard Medina, fíjate que era un guerrero. Ese si él hubiese jugado para Trotamundo, yo creo que yo hubiese salido con 3, 4 títulos más. Sí, primero porque él no le gustaba perder. Ese es el tipo de jugador que juega para ganar. ¿Sabe? Su físico es importante, pero si lo tengo que perder para ganar, yo lo voy a hacer. Y me hubiese gustado con él. Y yo dije una vez, yo me reuní con un jugador muy amigo mío, hermano de vida, hermano del alma, Sam Shepard. Yo en una conversación que tuvimos en este mismo sillón donde yo estoy, su esposa estaba con mi esposa tomándose una copa de vino muy agradable y yo estaba con él en este sofá conversando con él y nosotros llegamos a algo que yo te voy a decir hoy. Esto quizás suene que eso es falso, no saben de baloncesto, pero nos atrevemos a decirlo. Hay un jugador venezolano que no llegó a la NBA porque creo que nunca fue llamado ni nunca lo intentó, pero tenía todas las condiciones para ser NBA. Y te estoy hablando de Víctor González. Ah, ¡Wow! El que jugaba con Víctor González no sabía que tenía al frente el que lo marcaba. Tenía que ser muy cauteloso por dónde se iba a ir, porque tenía un pique hacia el aro, pocos jugadores lo tienen. Tenía un lanzamiento de 3 que pocos jugadores lo tienen. Y tenía una defensa que pocos jugadores lo tenían. Para mí, para Sam Shepard, Víctor González era un potencial NBA, sí o sí, si toca la tierra de Estados Unidos. No podemos hablar de Richard Lugo. Richard Lugo sí era un NBA, sí o sí. Sí o sí. De hecho, fue buscado para eso. Fue buscado de personas que tenía a su alrededor para que se quedara en los Estados Unidos en ese momento. Tenía el tamaño, la fortaleza, tenía las ganas, tenía el lanzamiento, tenía el salto con tiempo. Eso no, porque una cosa es saltar. Tú puedes saltar como el tigre de Winnie Pooh, point, 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 point. Pero saltar con tiempo como Ronnie Tonkin y saltar con tiempo como Richard Lugo, eso no se consigue. Eso es un tapón seguro, sí o sí. Y esquivar esas murallas, esas torres, tiene que ser muy habilidoso para que no te den el tapón. fue un gustazo ver esa Panteras de Miranda que estás recordando. Iván Olivares se incorpora al trabajo político desempeñándose en relevantes cargos a partir de 1995. Por ahí está la Fundación Trotamundos de Venezuela, la cual fue coordinador y supervisor de actividades de programas a nivel nacional.
La carrera de Iván Olivares a nivel político es sumamente extensa cuando la revisamos y leemos, aunado en la lucha al trabajo social, que es muy interesante también. Te pregunto, Iván, ¿qué te lleva a incursionar en el mundo político? El mundo político es interesante, Denny. Y yo le digo a los venezolanos que ahora saben más de política. Los venezolanos ahora sí saben más de política, te lo puedo decir. Los venezolanos saben quiénes traicionaron a Venezuela. Ya tú no tienes que hablar con nombre y apellido. Ya tú no tienes que hablar con nombre y apellido. Ni yo tampoco lo voy a hablar en tu programa. Pero sí te puedo decir que los venezolanos me encanta que sepan de política y sepan quiénes traicionaron a su país, quiénes nos traicionan. Eso es como en el básquet, igualito. No nos sintamos incómodos. ¿Quién es el equipo que me gusta? ¿Quién es el que no me gusta? ¿Quién es el que la mete? ¿No la mete? ¿Quién es el que juega 20 minutos? ¿Quién es el que juega 40 minutos con tiempo extra? ¿Quién es el que se entrega de corazón? Igual en la política. En la política, con la diferencia que tú no tienes la pelota. La pelota la tienen los que están alrededor de ti y te la van a dar con la decisión que ellos tomen. En el deporte, te la van a dar si tú tienes la mano caliente. El piloto sabe, te identifica y juega en equipo de quién en su cancha en ese momento tiene la mano caliente para convertir. Y se la va a dar sin egoísmo. Pero en la política, no. En la política tú puedes estorbar si tú empiezas a superar al que tiene la pelota. Al que tiene la pelota. Entonces, la política no termina de conformar el equipo soñado para que Venezuela triunfe. Cuando la política llegue, el líder, identifique a quiénes son los ganadores, como así nosotros en el básquet. Escucha, sin salirnos del deporte, Denis. En el básquet nosotros identificamos quién es el mejor puesto 1, Sanchepa, puesto 2, fulano de tal, fue el puesto 3, Víctor David Díaz, Gabriel Estaba, Cal Herrera, Necha. Ese es el equipo que yo quiero, porque tú quieres darle un triunfo a Venezuela. No es el triunfo para ti. Sí, tú te lo gozas, tú te lo vives, tú lo disfrutas. Hoy en día te pones lente para que la champaña no te metas ese líquido en el ojo, en los ojos y te arda. Esa es la medalla que buscamos los deportistas para Venezuela. Y ahora tenemos una líder, que no voy a decir su nombre para respetar tu programa, que si consolida los mejores 12, el país va a tener la misma medalla que nosotros los venezolanos le dimos a ese pueblo que tanto quería. Tu trabajo, gracias Iván, tu trabajo y la lucha social también es de resaltar. Bueno, de hecho, no sé si recuerdas, por ahí voy a compartir la fotografía probablemente en una, creo que fue 2011, 2010, trabajando para un periódico impreso acá en la región centro-occidental. Tuve la oportunidad de hacerte una entrevista, me atendiste, bien chévere, aquí en Barquisimeto. Realizaste un trabajo muy interesante en la lucha social en varias cárceles de Venezuela durante unos cuantos años, en hospitales, en escuelas de baloncesto, en hogares de niños impedidos o en situación de calle. De verdad que, mm, como venezolano, por supuesto, Iván, aunado a esa lucha, yo lo valoro mucho, ¿no? Es un currículum bien extenso. Tuve la oportunidad de leerlo todo y qué bueno porque estas cosas no solamente hay que resaltarlas, sino que buscar la forma de emularlas y de repetirlas. Volviendo al basquetbol, Mira, Denny, de, Denny, dime. de algo de Barquisimeto, de tu tierra, de mi tierra, porque es Venezuela. Una de las obras sociales más bellas que hemos tenido dentro de la fundación fue una vez que se me acercó alguien a una cancha, quería que yo conociera a un niño y con el kinesiólogo que murió, Freddy Urdaneta, que fue de Barquisimeto, me acompañó a hacer la obra social. Y llegamos a la casa, hacemos la obra social, un niño que me quería conocer. Yo llego y estaba el niño sentado en su sofá. Y el niño me dice, hola. Yo le digo, hola, ¿cómo estás tú? Niño de 10 años, de edad de 10 años. Bien, te quería conocer. Gracias por llegar a mi casa. Niño muy educado, muy bello.
estaba pasando por un problema de salud. El niño falleció, de nombre César Augusto. Pero fíjate, para cuando esto es lo que yo te digo a ti, que dentro de la obra social no existe color político, nombres, apellidos, no existe riqueza, pobreza, distinción. Necesita es ser la obra social sacando y depurando todas esas cosas. Al final, como a las 11 de la noche, yo tenía juego el otro día en Barquisimeto, y a las 11 de la noche yo le digo a su mamá, señora, yo tengo que irme porque ya mañana tengo otro partido, tengo que descansar. Si usted quiere, yo mañana invito a César Augusto. O si usted quiere, yo le traigo a los otros jugadores para que lo conozcan. Si no, 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 no. Él lo quería conocer a usted, le damos las gracias. Su papá está por llegar y me acaba de decir que si le puede dar las gracias personalmente. Ok. Yo le digo, sí, no hay problema. Y llega su papá, llega con su mejor amigo, que no era su mejor amigo, era su hermano. Y me dice, te damos las gracias, Iván, porque mi hijo te quería conocer. Y mi hijo está muy feliz. Y era el papá de Barquisimeto. ¿Sabe quién era su papá? Luis Reyes Reyes, el exgobernador. Y yo lo abracé y le dije, bienvenido al mundo aquí de la Fundación Iván Olivares. La Fundación Iván Olivares es el que hace la obra, porque todos pensamos igual. Mi esposa piensa igual, mi esposa Juliet, la que escribe, hace, desarrolla los proyectos, me dijo, esa es la obra. Ahí estuvimos compartiendo esa noche con el papá de César Augusto y estuvimos compartiendo con el papá, con el hermano de César Augusto, que estuvo esa noche ahí sentado al lado de él, que fue el presidente Hugo Rafael Chávez. Yo no vi color político. Yo vi al niño y la obra social. Yo le pido a los venezolanos que depuremos, saquemos de nuestro corazón los colores políticos y andemos en el sendero de la obra social, que eso va a llegar a muchos alegres en Venezuela. Vi otro niño fuera en el hospital JM de Los Ríos. Niño, 13 años, Denis, sentado en una cuna, un niño de 13 años. Y el niño feliz, contento y una sonrisa. Y yo veo al niño y veo a la señora que me estaba haciendo el tuyo de repartiendo los regalos. Y yo le digo, ese niño tiene una sonrisa espectacular. ¿De qué padece ese niño? De cáncer. Él va a morir. Va a morir. ¿Hay algo que se pueda hacer? No. ¿Y por qué va a morir entonces? No hay nada. No. Porque aun cuando tiene cáncer, va a morir porque fue violado y le pegaron SIDA. Eso es lo que tú ves cuando hace la obra social. No es un color, no es rico o pobre, es la obra. Entonces, eso en la fundación te queda marcado. Te queda marcado. Y como político yo te puedo decir, tú puedes saltar las líneas. Tú puedes saltar las líneas. Yo no tenía recursos como concejal cuando yo fui concejal en Valencia, pero había la comunidad que me eligió, me dijo sencillo, nosotros queremos terminar lo que comenzamos. Era una capilla muy grande, tan grande, era muy, muy grande, lo único que tenía era techo y bases. Yo le dije, yo me comprometo si ustedes se comprometen. Y una noche hicimos una reunión y yo preguntaba, ¿quién es albañil? ¿Quién es electricista? ¿Quién es pintor? Y todos levantaban su mano en la comunidad. Y con lo que yo recibía como concejal, yo le daba su pago semanal a lo que terminaron de construir la capilla que la comunidad pedía. Entonces, no te estoy diciendo de que con este gesto yo fui el mejor político del mundo, pero se pueden hacer cosas directamente con la comunidad. Andrés Ragas, Vega Larraga recibió de sus manos pistola, escopeta, a través de un plan de la Fundación Iván Olivares y la Alcaldía Mayor, a través de Alfredo Peña, para hacer el plan de desarme en San Agustín del Sur, en Caracas. Y se hizo, y se desarmó parte de la comunidad por remodelar una cancha deportiva. Entonces, el pago fueron las armas, fue construida por la sociedad de la misma comunidad y todo el mundo somos felices.
cosas que se pueden hacer. Seguro, seguro. He tenido la oportunidad de hacer algunas labores sociales también y cuando vamos a ayudar, la sensibilidad nos toca, terminamos elevando nuestra sensibilidad y eso sin duda nos llena de mucho gozo y creo además, Iván, firmemente, así como lo has manifestado de una u otra manera en los últimos minutos, que es parte del propósito por lo cual estamos en este paseíto aquí en la tierra, el ayudar a otras personas. Ya nos quedan unas cuantas posiciones en este último cuarto, quizás algunas preguntas que las respuestas van a ser más o menos breves, pero quiero que igual nos las disfrutemos. De chamo, cuando nos gusta un deporte, Iván, siempre soñamos como fanático, por supuesto, en algún día vestir un uniforme. ¿Cuál era el de Iván Olivares que quería vestir cuando comenzó a jugar basquetbol? Bueno, el equipo Proqué de las Lomas de Urdaneta en Catia. Y después cuando pasó esa etapa, me quedé, me quedé, como se dice en Venezuela, en la nota. Me quedé en la nota por vestir la franela de Venezuela. Esa fue la franela que verdaderamente me llenó mi corazón. La del Trotamundo yo la vestí, pero los triunfos en Venezuela fueron, para mí, eh, era nacional, era nacional. Y cuando es el país, va por encima de todo. Eres catalogado por mucho y por muchos, Iván, como uno de los mejores jugadores de Venezuela. Para mí estás incluso en el top 5. Hay quienes te meten en el top 10. Números, títulos, campeonatos y demás lo avalan como tal. ¿Cuál consideras que es el mejor momento en tu vida en el básquetbol? Wow. Bueno, te estoy hablando cuando me dieron la medalla de bronce, cuando era juvenil y regresar a Venezuela, ya yo olfateaba que el baloncesto iba a triunfar. El primer campeonato con Trotamundos, el premio Salón de la Fama, eso era para Venezuela y los venezolanos, ahí habían el 98% eran americanos y yo le tomé un puesto a los americanos, a los mejores americanos en la disciplina. En ese momento yo entendí que se pueden hacer las cosas. Yo sabía y respiraba y sabía que iba a llegar el triunfo del Suramericano de Valencia. Yo lo sabía. Lo sabía porque en el año 85 yo fui suspendido con Cal Herrera y nos regresaron a Venezuela y nos quedamos en un hotel en Cúcuta y veíamos el techo y decíamos, no fue que lo hicimos mal, es que ellos saben que nos le estamos acercando y saben cómo provocarnos y caímos en la provocación. Pues en los próximos torneos no vamos a caer en provocación. Y tuvimos el placer de tener campeonatos juntos. Esos campeonatos no se olvidan. Esos gritos son imparables. Uno de los momentos más plácidos de mi vida, que creo que lo voy a escuchar de nuevo. Escucha lo que te voy a decir, Denis. Uno de los momentos más apoteósicos de mi vida fue cuando a nosotros nos niegan el placer y el derecho, porque no es que solamente te lo ganaste, sino que es un derecho escrito dentro de la Constitución de FIBA, que como sede de un campeonato, tú tienes que cantar el himno nacional. Y a nosotros nos vetaron de cantar el himno nacional de Venezuela en la tierra de Venezuela, en el suramericano. Y yo me recuerdo que estaba Edgar Ochoa Lazo, que falleció aquí en Miami hace como 6 meses. Estaba Leonardo, estaba Nelson Jiménez, estábamos todos así como que, ¿por qué este silencio antes de lanzar la pelota al aire para el salto entre dos? Y yo me recuerdo que la indignación me decía, ¿por qué cante el himno nacional lo van a suspender por 2 años? Porque Brasil era tan poderoso en la Confederación Suramericana que ellos lo que decidían y suspendían. Y si lo cantan, suspenden por 2 años. Que me suspendan por 2 años. Y empezamos a cantar el himno nacional a capela. Y me levanté mi voz y le dije al presidente de la Confederación, si quiere suspéndame, pero el himno nacional se toca en mi tierra. Y el público se levantó y lo cantó. Y ese momento a mí nunca se me olvidó. Y ese es el himno nacional que quiero escuchar muy pronto, de punta a punta, de extremo a extremo, fuera y dentro de la cancha.
El mejor técnico que te ha dirigido, ¿quién es? ¿O quién sería? Hay Que te diga. varios. Te voy a dar una anécdota de uno de esos entrenadores. Me recuerdo que en Argentina, antes del primer entrenamiento, Camagüey me preguntaba, mira, él hablaba así, fíjate cómo hablaba ese entrenador. Me encantaba, era sincero. Machete, machete, machete. ¿Por qué tú lanzas la pelota de ahí? Yo le digo, bueno, coach, porque yo la meto. Tú metes esa pelota ahí y le digo, sí, coach, yo la meto de aquí. Bueno, vamos a hacer algo. Párame la práctica, párame la práctica. Y me pasa la pelota. Y me pasa la pelota de muy lejos, yo la lanzo y yo la meto. Ah, no, 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 esto no es así, machete. Tú tienes que meterla 3 veces para yo creer en ti, machete. Bueno, entonces yo lancé la segunda, lancé la tercera y la tres la metí. Entonces dijo, se lanzó a él el próximo juego. Bueno, y quedé campeón encestador en ese torneo. Pero si te voy a decir algo, así como te hablé de la década análoga, el baloncesto empieza a modernizarse con el profesor Paco Díez. El profesor Paco Díez trae de Estados Unidos su nueva plataforma y empieza a introducir en el país la plataforma digital. Y la plataforma digital no la entendían muchas personas. No la entendían. Y no entendían al profesor Paco. Y él tuvo una década de transformación técnica, pero quizás no tenían los jugadores adecuados para adaptarse a la nueva tecnología del baloncesto. Pero yo sabía dentro de mí que lo que él estaba aplicando era correcto. Un tercer entrenador, Julio Toro. Julio Toro, más que entrenador, fue un guerrero. Un guerrero con sus discípulos que éramos nosotros. Y los discípulos entendieron al guerrero. Yo no tuve mucho tiempo para estar con Néstor Salazar. No estuvimos mucho tiempo junto él como entrenador, pero te tengo que decir que en la década de los 90, en la década de 2000, ha sido un entrenador exitoso. Me gustaba mucho Carlos Gil. Me gustaba, muy tranquilo, sabía lo que hacía, pero también recuerda que los dueños de equipo en la liga especial y la liga profesional, a veces ellos no se adaptaban al entrenador y el entrenador no le daban lo que pedía. Era el dueño que elegía el jugador que iba a traer y el entrenador se tenía que adaptar a lo que traía el dueño de equipo. Son dos cosas totalmente diferentes. Es decir, que el entrenador tenía que, con lo que tenía, resolver. Pero si él era el chef y no tenía los condimentos que él pedía para la mejor sazón y el mejor comensal, no, no llegaba al campeonato, ni siquiera a una final. Los votaban. Entonces, esos entrenadores que también pasaron por décadas difíciles, tenían que adaptarse mucho a los dueños de equipo, porque si no, no terminaba la temporada. Y por eso era que decían, es mejor ser asistente que entrenador en la liga venezolana. Bueno, la final más difícil que recuerdes y por qué, Iván. ¿Cuál es? Una final que tuvimos en Caracas era difícil, muy difícil con Cocodrilo, del año 1994 o 95. Primero porque estábamos afuera. Ese era un buen equipo, tenía Shelton John, tenía buenos criollos, tenía Víctor David. Víctor David, tú lo dejas y él es un asesino. Él va por ti. Es de estas personas que no hablan, pero te van metiendo los puntos necesarios en los momentos difíciles y durante todo el partido. Él puede terminar un partido fácilmente, podía terminarlo con 40 puntos. David Díaz también. David Díaz fue un fenómeno. Ese fue un fenómeno como lanzador también, y hay muchos más. Pero, y otra final que yo recibí una silla en la cabeza y me pusieron el ojo muy, muy inflamado.
en 2 segundos fue contra Marino en Oriente. Cuando, y ahora con el Expreso Azul, y vamos saliendo nosotros en fila uno detrás de otro, por la puerta que salíamos, arriba había una pequeña tribuna, y cuando iba saliendo me pusieron la silla en la cara, de esas de metal que cierran, y ese juego se iba a suspender, y yo pedí que no se suspendieran, que yo iba a jugar con los inflamados. Y así fue. Y el séptimo partido también la gente recuerda mucho que tuvimos una pequeña discusión con Mar Alejandro Walcott y mi persona. Pero si tú ves la final de esa discusión, no hubo prácticamente agresión, hubo respeto. Ujú. Yo lo puedo decir hoy en día en público. Mañana lo dirá Omar. Era que el entrenador diseñó jugadas que por donde yo pasara, me dieran. Y él me daba a la altura de los testículos. Y la primera vez yo lo llamé y le dije, Omar, eso no se hace. La segunda vez le dije, Omar, no se hace porque una tercera vez esto va a terminar mal. Y hubo la tercera vez. Eso yo nunca quise que ocurriera, ni él tampoco, pero querían que haga campeón. Y para que haga campeón, tú tienes que utilizar en el séptimo juego cualquier tipo de herramienta. Y ellos quedaron campeón en ese torneo. Fue un torneo muy difícil, pero uno se recuerda de los buenos, de los difíciles. Y cuando no llegas, también te recuerdas porque te preparas mejor. Mejor compañero de equipo de Iván Olivares. Wow, mejor compañero. De Sanchepa para mí fue un gran compañero porque era un sabio con la pelota, era un sabio, era un sabio. Sanchepa fue un jugador que si tú lo veías, te metía de tres, cuando penetraba por la derecha era imparable y sabía, identificaba quién estaba enfocado ese día para el partido. Él sabía a quién darle la pelota en el momento oportuno. No era egoísta. Y cuando tú no eres egoísta, tú no eres envidioso, las cosas fluyen. Porque no solamente en el deporte, sino en la vida son dos cosas que no van acorde con el que estás triunfando. Y él lo que quería era ganar campeonato. Siempre, siempre. Un ganador sin duda en todos los equipos que estuvo. El mejor importado con el que jugaste, escúchame bien, y el mejor importado a quien enfrentaste. Bueno, fíjate que Trotamundo tuvo una gala de importados. Tuvo a David Wesley. David Wesley fue un importado espectacular. Estuvo a Stanley Brundy. Stanley Brundy fue un jugador que corría la cancha y él jugaba puesto 4 y puesto 5. Pero para mí, aun cuando yo tuve esa gama de buenos compañeros, yo siempre voy a ir por Ole Smith. Ole Smith los números lo dicen, ¿sabes? Era un jugador muy frío, muy calculador y se comunicaba perfecto con dos jugadores en la cancha que era Sánchez Pérez y conmigo. Esto no lo sabe todo el público, pero yo me recuerdo que él se sintió mal en un partido y me llama y me dice, ¿tú me puedes hacer un gran favor? Yo le digo, sí, claro, hermano, ¿qué necesitas? Yo necesito que tú mantengas el primer tiempo, porque se jugaba 2 tiempos, el primer tiempo con la ofensiva. Yo no voy a jugar muy bien, quiero administrarme para el segundo tiempo. Y yo le digo, cuenta con eso, no hay problema. Yo hablo con Sam, transmitimos una trilogía los tres y mantuvimos el primer tiempo, Sam y yo, tranquilamente, sin problema. Me recuerdo que el segundo tiempo terminó con 44, porque su físico no estaba bien, su estado de salud, y se esforzó solo para un tiempo, y ese tiempo fue un 44.5 tapones, y ganamos. Entonces yo siempre digo que la comunicación es la excelencia en todas las facetas de carrera. Y en esa carrera que yo estuve con ellos, yo puedo decirte a ti que Ole Smith fue Ole Smith. Y al que enfrentaste, Iván, ¿cuál sería que te costó más trabajo? No, ahí había mucho, así como yo te puedo decir a ti, Ronnie Tonkin y Antoine Joubert. Ahí también había una trilogía y después se formaron un cuarteto, que fue Víctor David,
Víctor David también metía la pelota y estaba en sus mejores momentos. De tener al frente a Víctor David y él sabía el potencial que tenía. Un promedio de lanzamiento era efectivo en el tiro libre, no le podía dar foul. Y él sabía que tenía su espacio y tiempo porque del otro lado estaba Antoine Joubert. Y Antoine Joubert buscaba el tiempo y espacio para Víctor porque Antoine Joubert era muy efectivo. Y cuando tú penetrabas, te encontraba Ronnie Tonkin y por atrás estaba Richard Lugo. Es un cuarteto que tú dices, wow, esto existe. Sí, es un gran equipo. Un gran equipo esa temporada de Pantera con esos 4 jugadores. Sin Iván Olivares, excluyéndote a ti, dame los 5 mejores venezolanos en la historia del baloncesto, desde el puesto 1 hasta el pívot. ¿Quiénes serían? Bueno, sería quizás El piloto. el piloto, un gran ser humano. No te voy a decir nombres. Los 5 son buenos 5 seres humanos y identificártelo. Bueno, yo siempre te iba a poner el puesto 1. San. Sam fue, wow. Puesto Puesto 2, 2. vamos a poner a Víctor David, pues. Vamos a ponerlo ahí porque fue bueno. Puesto Puesto 3. 3, yo te pondría, te estoy a hablar de mis venezolanos. Puesto 3, te pongo a Gabriel. Puesto 4. Te pongo puesto 4, te puedo poner puesto 4, Dios mío. Vamos a poner a Omar Walker. Y el Puesto 5, pívot o el centro. ojo, quiero decirte algo. Richard Lugo, ¿sabes? Todos, yo te puedo poner en la pintura, estar entre Richard Lugo, Cale Herrera, Omar Walker, de mi década, porque hoy en día hay muchos. Yo me quedaría con esos 3, pero si yo hubiese querido yo quise quedar más campeón en el torneo en Venezuela, yo necesitaba un Richard Medina. Con un Richard Medina yo te podría asegurar a ti, 3 campeonatos más. sí, porque Richard Medina te podía marcar al más fuerte del otro equipo, Sí. metía puntos, era efectivo y tenía sobre todo el deseo ganador. Quiero saludarlo desde acá a Richard, apenas lo conozco, pero y siempre con todo respeto le digo que es el Dennis Rodman de Venezuela, Richard, Sí, claro, fíjate lo Richard que Medina. me dijo una vez, claro que era Dennis Rodman. Recuerdo que una serie que jugamos en Trotamundo, en el Fórum de Valencia, Guayquería tenía, creo que a Esquia John, un equipazo, a Piculín, creo que estaba el papá de Hal Hartford, no me recuerdo, pero la estructura que tenía Guayquerín es Víctor González, que siempre te he dicho que para mí era un NBA sí o sí, tenía a Quirós, Alex Quirós, Alex, ¿sabes? Tenía un equipazo y tenía a Richard, ¿no? Y me recuerdo que en el primer partido ellos salían adelante, una ventaja increíble, terminaba el partido y ganaba Trotamundo. Y antes se jugaba serie de 3 partidos. En el segundo partido sale otra vez, güey, quería adelante, 20, 25 puntos adelante. Estábamos con Julio Toro de entrenador y gana Trotamundos. En el tercer partido pasa lo mismo y Richard, yo estoy en la línea de tiro libre y se me acerca Richard y me dice, mira, flaquito, ¿qué voy a hacer yo contigo? Porque yo no quiero perder hoy. Tú aquí hoy no sales bien. Tengo que hacer algo contigo. Y yo llego y le digo, Richard, y esa voltea. Y le di un beso. Cuando yo le di el beso, ganó Trotamundo. Entonces, Trotamundo ganó esa serie muy importante, muy importante. Una buena serie para mí en lo personal y una buena serie para nuestro equipo, para nuestros fanáticos que salían gozando de lo que había en ese rectángulo que es la cancha de baloncesto. Dan, ya me hablaste de ese proyecto, esto que se llama Ya. Te quiero preguntar, ya finalizando, ¿tienes alguna otra cercanía con el baloncesto?
de una u otra manera a nivel gerencial. Hay un movimiento máster bien interesante en toda Venezuela y en el mundo. Tú no tienes ningún acercamiento a la cancha en este momento, no. En los últimos años, en los últimos meses, Bu- no has estado involucrado. Bueno, déjame decirte que el año pasado yo estuve sentado en el escritorio en la silla de Rick Pitino. En la silla de Rick Pitino. Yo fui a St. John's, estuve ya, quería acercarme al equipo, quería hacer un trabajo con ellos. Yo conozco a Rick Pitino desde la década de los 80. Él estaba de vacaciones, yo no lo sabía. Yo estaba compartiendo unos días con mi hija y con mi señora en Nueva York y me acerqué a Queens, fui a la oficina y cuando estuve allí quería decirle y expresarle que mi servicio para que la universidad fuera mejor con venezolanos, porque así lo veía yo. Y le dejé una carta y resultado de todo eso fue que este año quedaran campeón. Sabe que mi visión estaba cerca de una final de la NCAA. También hoy en día estoy dando clases aquí, clases personales. Estoy dando clases personales a Venezuela. Fíjate, hay algunos que son venezolanos, otros son hondureños, otros son nicaragüenses, otros son americanos. Tuve dos alumnos muy interesantes también. Su mamá me llamó por referencias de una familia venezolana en North Carolina, y ellos viven aquí en Miami. Sus hijos no hablan español, son netamente americanos. Y tuvimos ella me pidieron su papá y la señora que se los preparara para ver si llegaban a, a, a los mejores high school. Se los preparé, llegaron y fueron becados en el Colegio La Salle, aquí en Miami, y fueron buenos jugadores también. Y ahorita creo que con este proyecto estoy convencido que con Jack Show Promotion nosotros no solamente vamos a tocar la fibra de cada uno de esos jugadores, sino que vamos a ver dónde están, cómo están y qué universidad pueden llegar. Esa es una de las metas. Estamos totalmente agarrados con la FIBA, estamos ya avalados por ellos. Los circuitos que nosotros vamos a hacer a nivel nacional aquí en los Estados Unidos, vamos a ir descubriendo cada día talentos y nuestra empresa puede cuidar de ellos, terminar su formación y llevarlo a otro nivel. Ya llegamos al final. De verdad que estamos profundamente agradecidos por estos minutos tan valiosos que nos ha regalado para ADN 24, la identidad del baloncesto. Te pido por favor tus palabras finales con un buen consejo para las personas que están conectadas en cualquier parte del mundo y sobre todo Venezuela, con ese apartado especial del Estado Lara. Para los chamos que están iniciándose en el básquetbol y para esas personas que necesitan mantenerse firmes en lo que están haciendo porque siempre hay un buen futuro y el baloncesto es parte de lo que hacemos y siempre nos va a dar muchas alegrías. Me identifico mucho con lo que decías al principio de ese baloncesto y de esa Venezuela que que tiempo a tiempo, década a década o época tras época nos ha dejado bien en alto y mira que se sigue haciendo buen trabajo para eso. Quiero que te despidas con un buen consejo, por favor. Sí, seguro. Mira, yo tengo una tía en Barquisimeto, ¿eh? Cierto. En la avenida Venezuela. Tengo una tía, mi tía Sonia. En estos días conversé con ella y decía, qué increíble lo que puede hacer una virgen para que los venezolanos se unan. La divina pastora. Y ha sido por año, una procesión por año, por año, por año. Vamos a pedirle a esa virgen, porque yo soy muy devoto a la Virgen del Carmen. Vamos a pedirle a la Virgen de la Pastora que por favor le dé el sueño más grande a nuestro país, que es la unión y el retorno de muchos venezolanos a su patria, a su patria. Vamos a ver nuevos basquetbolistas, Denny, yo quiero que tú sepas, que van a nacer en cualquier parte del mundo, así como nació John Cox. John Cox yo lo cargué en Venezuela porque yo jugué con Chubby Cox. Así es, muchacho como nació en Venezuela y representa a Venezuela
y representó a Venezuela, van a venir muchos venezolanos que van a nacer en Australia, van a nacer en Perú, van a nacer en este país y van a nacer en el mundo. Que ese reencuentro venezolano sean para que nazcan grandes deportistas, que nazcan en la parte social, pero que regresemos a Venezuela como grandes seres humanos. Como grandes seres humanos. Yo creo que ese va a ser el proyecto más grande que va a tener Venezuela. Que vamos a retornar personas con carácter de ser humano que digamos, el país se lo merece, Venezuela se lo merece, nuestra madre Venezuela se merece lo mejor de ti. Así como tú transmites tu programa a través de ADN 24. Tú aquí no estás buscando ser mejor ni ser, tú estás buscando cómo llevar la noticia, actualizar la noticia de cualquier parte del mundo que esté y que llegue. Así nosotros queremos ver a Venezuela iluminada de estos grandes venezolanos con retorno y que se hayan creado como mejores seres humanos en el mundo para que Venezuela crezca, brille y prosperemos todos agarrados de la mano. Vas a ver el mejor baloncesto, el mejor béisbol, el mejor fútbol, pero vas a ver los mejores seres humanos en la reconstrucción de nuestras almas y en nuestro país. Oye, muchísimas gracias, Iván. De esta manera, creo que mejor imposible, estamos finalizando este capítulo 51 y abriendo la 6ª temporada de ADN 24, la identidad del baloncesto. Gracias a nuestros buenos amigos de Idea Project, estuvimos conectados con Iván José Olivares Álvarez hasta la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, para llevarles este capítulo muy especial. Gracias, Iván. Una pregunta, Denny, antes que lo despida. ¿Sabías tú cuál era mi primer apodo en el baloncesto? No era el flaco, no era el eléctrico. Era Tulito. Tulito. Y estos que me están escuchando, como Tavo, Caco, Moñito, que es el profesor, el entrenador Contreras, Jesús Contreras, que estamos orando por su salud. Douglas Varina, todos se recuerdan. Me decían, Tulito, pásame la pelota, Tulito, porque yo vengo de Tula, de Tulo, y estaba Tulito. A que ADN se lleve el primer apodo de Iván Olivares. Así es. Muchísimas gracias. A ustedes que se conectan, que han estado allí durante todos estos 51 capítulos, que se suscriben, que le dan like y sobre todo que comentan. Espero sus comentarios, espero su apoyo en este capítulo 51, abriendo la 6ª temporada de ADN 24. Gracias, Iván, gracias a Dios, gracias a ustedes. Esta es la identidad del baloncesto. Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comármol, Venezuela. Tú imaginas, nosotros creamos. Rafael Mujica, tu asesor legal y representante deportivo confiable. Cap Carmindi, gorras y estilo. Miguel Nieto, de English Station, la fluidez del inglés. Escuela de baloncesto Luis Terán. Crecemos al ritmo del baloncesto. Joshua Sport USA. Confianza y responsabilidad con precios reales. Datanet. Conéctate al futuro.